Bienvenidos una vez más a su escuelita dominical. El día de hoy aprenderemos sobre lo que es el resentimiento y el perdón. Pidámosle dirección a nuestro Dios para que nos ayude a perdonar a los demás. Vamos a orar inclinando nuestros rostros y juntando nuestras manitas. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, por nuestra familia. Te pedimos por nuestras maestras y maestros y te agradecemos este medio que nos permite estar más cerca de ti aprendiendo de tu palabra. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle la bienvenida a todos nuestros amiguitos. Bienvenido a Aarón, a Aline, Ana Sofía, Ana Victoria, Dana, Caleb, Aurora, Ángel, David, Dominique, Eliel, Elizabeth, Elisa, Josafat, Ivana, Joana, Isaac, Jaciel, Carla Montserrat, Lila Fernanda, Leonardo, Paulina, Santiago, Rebeca, Rodrigo y Sayen. ¡Comencemos! ¿Y qué actitud tienes el día de hoy? ¿Recuerdas nuestro tema? ¿Me acompañas a cantarlo? Te voy a poner la letra para que te lo vayas aprendiendo. Actitudes, Jesús las cambiará. Deja que te muestre lo que no le agrada a Él. Busca en todo a Dios glorificar. Y tus actitudes Jesús transformará. Si son tus actitudes y Jesús las cambiará. En tu vida muestra que Jesús es tu Señor. Deja a Cristo la obra realizar. Y tus actitudes tus actitudes cambiarán. ¡Hola, Sofía! ¡Ay, palomitas! ¡Ay, no, Luis! ¡No dame mis palomitas! ¿Por qué no? Por si tú tomaste mis carritos, ¿quién te los prestó? ¡Me los vas a romper! ¡Mira, ya me los rompiste! ¡Ay, no te enojes, Luis! Tú siempre recoges mis cosas. No te comas mis palomitas, ¿eh? ¡No es cierto! ¡Yo no agarro tus cosas! ¡Claro que sí! El otro día tomaste mis colores para hacer tu tarea. ¡Tú me los prestaste! ¡Claro que no, Luis! ¡Claro que sí! Yo no te los presté. Un ratito, te los presté solo un ratito y los tomaste toda la tarde. Bueno, nunca más los voy a tomar. Pero deja mis carritos y cuando vengan tus amigos ya no te voy a prestar mi pelota. Tú me la prometiste que me la prestabas. Tú siempre rompes tus promesas. No es cierto. Tú eres la que rompe tus promesas. Claro que no. Claro que sí. ¿Cuál es el problema que tienen Luis y Sofía? Bien, Luis piensa que Sofía está equivocada y Sofía piensa que Luis está equivocado. Ambos, como Luis y Sofía, están dejando que el resentimiento entre en su corazón. Resentimiento es conservar rencor en tu corazón contra alguien que tú sientes que te ha hecho mal. Cuando estamos en las escuelas, también va a haber compañeros que nos copian en el examen y por lo general nos meten en problemas. También puede ser que tu amigo haya olvidado tu cumpleaños y tú ya le diste un regalo a ese amigo. Muchas veces nuestros amigos se burlan de nosotros y eso nos va a hacer que guardemos rencor en nuestro corazón. Hay veces que podemos sentir algún resentimiento y pensar, bueno, si alguien hace algo malo, ¿es justo que yo esté resentido? Podrás enojarte, gritar contra esa persona.
Pero esa no es la forma en que Dios quiere que sus hijos se comporten. Pero si a Dios no le gusta cómo nos comportamos, vamos a ver qué dice su palabra en Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra forma en que podemos interpretar lo que quiere Dios en Colosenses 3:13 dice que los cristianos deben soportarse unos a otros. Muchas veces, cuando alguien nos hace algo malo, lo debemos dejar pasar. No hacer malas caras y estar contentos con esas personas. Busquemos qué dice Proverbios 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Prohibido vengarse. Veamos qué nos dice Salmos 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Alguien me puede decir de qué hablamos la clase pasada? Exacto, hablamos de el enojo. ¿Alguna vez te has enojado porque rompieron un juguete tuyo? ¿O quizá porque se comieron tus dulces sin permiso? ¿O te has enojado tanto que le gritas a tus hermanos o a tu mamá, ya no te quiero? Todas estas acciones generan resentimiento. Resentimiento es guardar rencor en tu corazón contra alguien que tú sientes que te ha hecho mal. Rencor es cuando no perdonamos y guardamos los enojos en el corazón, teniendo dolor y amargura. El maestro Leo habló la semana pasada sobre algo muy importante, que es el perdón. ¿Y sabes? Pedro, el discípulo del Señor Jesús, también le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a alguien que nos haga mal? ¿7 veces? No. El Señor Jesús dijo que tenemos que perdonar 70 veces 7. Estas son 490 veces, son muchas veces. A lo que se refería el Señor Jesús es que nosotros debemos de perdonar siempre. Pero, ¿qué es perdonar? Perdonar es olvidar el rencor contra alguien que piensas que te ha hecho mal. Es decir, pasar por alto la ofensa como si ésta no hubiera sucedido. Y para ilustrar esto, el Señor Jesús le habló a Pedro sobre una historia de un siervo que debía una cantidad enorme de dinero. Era tan grande la cantidad que tuvieron que llevarlo a la presencia del rey y de preguntarle cómo iba a hacer para pagarlo. Y el rey le dijo que aunque vendiera su casa y todas sus pertenencias a su esposa o hijos como esclavos, no podría pagar esa deuda tan grande. El siervo se arrodilló, honró al rey y le dijo, por favor, sé paciente conmigo, yo voy a pagar la deuda. Pero ¿cómo haría para pagar una cantidad tan inmensa de dinero? El rey también lo pensó y decidió otorgarle el perdón de la deuda. ¿Te imaginas cómo se sintió este hombre al ser perdonado? Yo me imagino que se sintió tranquilo y feliz. Pero la historia no termina ahí, porque este hombre cuando salió muy feliz, vio
a otro siervo que le debía una pequeña cantidad de dinero y lo tomó de la ropa y lo jaloneó y le dijo, págame lo que me debes. ¿Sabes? El primer siervo tenía mucho rencor en su corazón y no quiso perdonar al segundo siervo y lo mandó a la cárcel. ¿Te das cuenta cómo te pareces tú al primer siervo? Porque antes de recibir al Señor Jesús como tu Salvador, tú tenías una gran deuda por el pecado tan grande que había en tu vida. Y ese pecado fue perdonado por Dios. Así que Jesucristo le dijo a Pedro que nosotros siempre tenemos que perdonar porque ya fuimos perdonados por Dios. Seguramente durante esta semana tú vas a tener la oportunidad de perdonar y ser perdonado. ¿A qué me refiero? A que si tu amigo llega y te dice, perdóname por romper tu juguete, no lo quise hacer, tú debes decir, sí, te perdono. Y si otro amigo llega y te dice, perdóname, no era mi intención comerme tus dulces, me los comí por accidente, tú debes decir, te perdono. Pero también debes de ir con tus hermanos y con tu mamá y decirles, perdóname, no quise lastimarte. Si te cuesta trabajo pedir perdón o perdonar, recuerda tu versículo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:32. También puedes orar, pero recuerda que si tú no perdonas, es como si tuvieras tu conexión de internet rota, porque Dios no te escucha. Así que vence con el bien el mal y pídele a Dios que te ayude a ser más como Él. Gracias a la maestra Leti por la lección. El día de hoy vamos a aprender la actitud correcta. Vimos ya la actitud incorrecta, pero esta vez será el perdón. ¿Pero qué es perdón? Perdón es ignorar por completo una ofensa como si nunca hubiese sucedido. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que alguien te llegó a pegar un chicle en el pelo, o alguien te quitó alguno de tus útiles de la escuela, te empujó, te puso algún apodo. Esto genera enojo, pero lo que nos dice la actitud es que debemos ignorar como si nunca hubiese pasado. No debemos guardar sentimientos que no agradan a Dios dentro de nuestro corazón. El mejor ejemplo para perdonar es el que da el Señor Jesús, pues si tú tomas una decisión por Él, Él perdona todos tus pecados, los ignora y los olvida como si nunca hubiesen sucedido. Esto es un acto de amor muy grande, porque perdonar no es cosa fácil. Sin embargo, se puede lograr con la ayuda de Dios. Recuerda lo que hemos visto en todas estas lecciones. Si tú le pides ayuda a Él, Él te ayudará y te apoyará para que puedas perdonar a esas personas. Y lo que nos dice Jesús es que debemos imitarlo, debemos ser como Dios. Y si Dios perdona, así también nosotros debemos perdonar y olvidar las ofensas que nos han hecho las otras personas. Para esto hay un versículo que nos va a ayudar y lo vamos a aprender para que podamos recordarlo en el momento en que lo necesitemos. Este versículo se encuentra en la Biblia en Efesios 4:32. Recuerda que Efesios es el nombre del libro, 4 es el número del capítulo y 32 es el versículo. Este versículo dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir? Dice, antes sed benignos unos con otros. Benignos quiere decir bueno. Entonces, antes ser buenos unos con otros, antes ser amables unos con otros, misericordiosos. Misericordioso quiere decir dar algo a alguien a pesar de que no se lo merezca. Esto podemos decir, como vimos en la actitud correcta, olvidar o ignorar por completo esa ofensa. Después dice, perdonaos unos a otros, que nos perdonemos todos, sin distinción,
como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Quiere decir que Dios nos perdonó con Cristo, que dio su vida en la cruz, que derramó su sangre en la cruz, ¿vale? ¿Cómo podemos aplicar esto? Nos dice que que siempre debemos perdonar a los que nos ofenden, debemos olvidar o ignorar esas ofensas y debemos hacerlo unos con otros así como Dios nos perdonó. Vamos a aprender este versículo y para ello me gustaría que lo vayamos leyendo y lo vayamos diciendo. ¿Qué les parece si hacemos como si tuviéramos unos binoculares y vamos a ver el versículo? ¿Qué dice el versículo? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, digámoslo una vez más. Ahora imaginemos que tenemos un telescopio y que lo vemos muy muy a lo lejos. Pongan sus manos así y vamos a leerlo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, digámoslo una vez más, pero ahora vamos a abrir un ojo y luego a cerrar otro. Vamos a intercalarlos, ¿vale? ¿Están listos? Va. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. ¿Quién ya se lo aprendió? Recuerda que el versículo, puedes ver el video para memorizarlo. Ya nos aprendimos el versículo, ¿verdad? Ahora hay que aprendernos 3 pasos. Número 1. Recuerda el perdón de Dios y perdona. Dios dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Esto quiere decir que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Dios perdonó tu pecado cuando recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador. En Hebreos 8:12 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto se refiere a que si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador y le pediste perdón a Dios por tus pecados, entonces Él ya no se acordará de ellos y tampoco te los estará recordando, porque Él ya te perdonó. Si tú quieres seguir el ejemplo de Dios, debes perdonar a otros aunque no lo merezcan. Para perdonar realmente a alguien, debes seguir estas 2 preguntas. ¿Qué necesito decir? Te perdono. ¿Qué debo hacer? Olvidar lo que ya haya pasado. Número 2. No sigas pensando en lo malo que alguien te haya hecho. Cuando tienes un problema con alguien, es muy fácil recordar las cosas malas que te haya hecho, pero no lo hagas. Si le perdonaste antes, ¿qué es lo que debes de hacer? Ya no debes recordar esas cosas. Al principio, ¿recuerdas la discusión de Luis y de Sofía? ¿Estaban dispuestos a perdonar? Tenían resentimiento en su corazón, ¿verdad? Es normal que te enojes por cosas injustas, que te hicieron sentir mal o que te lastimaron. Pero recuerda que no debes de guardar eso en tu corazón y tampoco debes de pensar lo malo. Y mejor, número 3, haz algo bueno por quien te haya hecho algo mal. ¿Cómo así? ¿Por qué hacer algo bueno por alguien que me hizo algo mal? De esta forma, el resentimiento desaparecerá. Realmente cuando reemplaces los malos sentimientos por buenas acciones. Dios dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Sí,
Vence con el bien el mal. Dios dice que debes de hacer el bien a aquellos que te hicieron enojar. Puedes orar por ellos, también puedes decirles palabras de ánimo o puedes buscar formas para ayudarles. Es el momento para decir alto. Alto el resentimiento y comenzar a perdonar a los demás como Jesús lo hizo. Letra A. Analiza qué es lo que te hace tener resentimiento. Letra L. Lee lo que Dios dice en Efesios 4:32, que debes perdonar a los demás. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Letra T. Triunfa recordando el perdón de Dios y perdonando, deja de pensar en las cosas malas que te han hecho y haz algo bueno por quien te ha hecho mal. Letra O. Ora dando gracias a Dios porque puede ayudarte a olvidar las cosas malas que te han hecho. Alto. Toma unos momentos ahora mismo para pensar en algunos resentimientos que están guardados en tu corazón. Habla con Dios acerca de ellos. Él perdonará tu mala actitud tan pronto como decidas pedirle perdón y decidas perdonar a otros. Alto. Bienvenido a tu lección misionera. Siendo jovencita, Amy Carmichael ayudó a hacer un alojamiento para jovencitas. Estas jovencitas se llamaban las chaleras. Se llamaban así porque usaban un chal sobre su cabeza que ponían hasta sus mangas para protegerse del frío.
porque trabajaban en las fábricas y tenían que salir muy temprano cuando estaba oscuro y frío. Y qué mejor manera de conocer a las chaleras que vivir cerca de ellas. ¿Sabes? Estas jovencitas pronto fueron conocidas por sus pecados. Ellas pensaban que a nadie le importaba lo que hacían, que podían portarse mal y hacer cosas malas y que nadie estaba al pendiente. Pero había alguien que sí estaba al pendiente. Ese era Dios. Él amaba a estas chicas. Así que Amy se fue a vivir en un departamento sucio y lleno de bichos, pero no se iba a rendir por ello. Amy sabía que Dios quería que ella les hablara del amor que les tenía él a esas jovencitas. Pero un día, cuando ella iba a ir a visitar a su mamá y tenía que tomar el tren, se dio cuenta de que unos jóvenes empezaron a rodearla. Ella siguió caminando tranquila y despacio, cuando vio que eran más los jóvenes que la rodearon y empezó a temer si realmente estaba en peligro. Pero, caminando, se dio cuenta que había una puerta abierta y rápido caminó hacia ella. Y los jóvenes eran groseros y le iban gritando, pero una mano femenina salió y metió a Amy e inmediatamente corrió una cortina blanca. Los chicos se quedaron afuera gritando y Amy pensó, solo una cortina blanca me protege del peligro. Pero no era solo una cortina blanca. Amy aprendió una lección más. Dios protege aun cuando no veamos la protección. Cuando ella empezó a vivir en la India, recordaba muy bien esta lección. Y sabes, un día llegó una niña muy pequeña, pero ella corrió para llegar a Dohnavur, pues sabía que ahí iba a ser protegida de todos sus parientes que la buscaban para regresarla al pecado. Ella había dejado de creer en los ídolos y buscaba la protección de Amá para poder seguir a Cristo. Pero cuando llegó, le contó a Amá, ¿sabes? La casa de Amá era de un solo piso y no tenía chapas ni ninguna protección. Había una barda pequeña, pero eso no era ninguna protección. ¿Cómo iba a proteger a esta niña de todos sus parientes? Si en su casa ni siquiera había chapas ni puertas. Así que Amy pensó, ¿dónde puedo ir que estemos a salvo? Se fueron y subieron una destartalada escalera hasta llegar a la torre más alta de la iglesia que había en Dohnavur. Y ahí se escondieron. Los parientes de la niña fueron a buscarla, pero no la encontraron por ningún lado. Así que dándose por vencidos, se fueron. Amá comprobó que la lección seguía siendo vigente. Dios te protege aun cuando no veamos la protección. ¿Y tú? ¿Te sientes protegido por Dios? ¿Confías en que Él te está cuidando aunque tú no lo veas? Más adelante, Amá protegió a otra jovencita que se llamaba Coila. Y Coila llegó a Dohnavur también perseguida por sus familiares y personas del templo. Amá no sabía qué hacer, porque este caso sí se puso difícil. La familia de Coila demandó a Amá por secuestro, que es un cargo muy difícil. Amá escribió en su diario, todos estamos en peligro debido a este caso. Pero protegieron a Coila, la mandaron con unos amigos misioneros en lo que todo se calmaba. ¿Y qué creen? Un día en la mañana recibió una nota que decía, caso criminal resuelto. Amá se sentía feliz, pues Dios la seguía protegiendo, aun cuando no veía su protección.
Hubieron otros casos y no siempre tenía que proteger a sus amados niños contra humanos. ¿Quieres saber más? No te pierdas nuestra última parte de la lección misionera. Te espero la próxima semana. Estas son las 4 hojas de trabajo que vamos a trabajar para esta lección, resentimiento o perdón. En cada una de ellas vienen las indicaciones a seguir. Cualquier duda pueden mandar un mensajito. Y papás, recuerden que necesitamos mucha dedicación con sus hijos. Y los materiales para la manualidad de las siguientes semanas son una hoja roja, una hoja blanca, plumones, tijeras y opcional 2 pares de ojitos movibles. ¡Alto! Es momento de analizar qué es lo que estamos haciendo bien y vamos a recordarlo con esta alabanza. Vamos a ponernos de pie. Alto, hoy analiza por qué te portas así. Alto, hoy analiza por qué te portas así. En la Biblia hoy puedes tú saber cómo quiere Dios que tú vivas ya. Alto, hoy analiza por qué te portas así. Cede ya hoy tu vida a Jesús que te salvó. Cede ya hoy tu vida a Jesús que te salvó. Él quiere que seas como Él y te indicará cómo debes vivir. Cede ya hoy tu vida a Jesús que te salvó. Anda, pídele a Cristo que te ayude a triunfar. Anda, pídele a Cristo que te ayude a triunfar. Él te enseñará porque Él es fiel y te guiará con su gran poder. Anda, pídele a Cristo que te ayude a triunfar. Hemos terminado por hoy. Muchas gracias por haber asistido a la clase. Queremos verlos mediante Zoom, así que los esperamos por ahí para que comentemos sobre nuestra semana y también sigamos aprendiendo algunas cosas. El próximo domingo los esperamos a la misma hora porque nosotros los maestros nos preparamos mucho para ustedes. Para finalizar, vamos a dar una oración de agradecimiento. Amado Padre, te damos muchas gracias por permitirnos tomar esta clase. Te damos gracias por la salud de las maestras. Te agradecemos por los materiales que ellas utilizaron y el tiempo invertido para que nosotros pudiéramos aprender más. Te pedimos que durante la semana nosotros pongamos todos estos conocimientos en práctica y nos acordemos que debemos de perdonar a todos aquellos que nos han hecho mal. Te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.